A lo largo de los años, La Rosa de Guadalupe ha sido objeto de intensas críticas y controversias. Desde acusaciones de manipulación emocional hasta cuestionamientos sobre la ética de sus guiones, el programa ha generado un debate constante sobre su impacto en la audiencia y en la sociedad. Por lo que en este video desentrañaremos los diferentes niveles de este iceberg, explorando tanto el éxito que lo llevó a la fama como las sombras que lo rodean. ¿Qué hay realmente detrás de las historias conmovedoras y las moralejas que nos presenta? Acompáñame a develar los misterios y curiosidades que rodean esta producción mientras bajamos a los niveles más profundos de La Rosa de Guadalupe. Tiene capítulos perdidos. Al igual que programas anteriores a este, La Rosa de Guadalupe también cuenta con uno que otro capítulo perdido, ya sea por censura del gobierno o la iglesia, o por alguna misteriosa razón que jamás se ha develado. Y aunque, hasta el momento, La Rosa de Guadalupe no tiene capítulos oficialmente perdidos en el sentido clásico de episodios que hayan sido emitidos una sola vez y luego desaparecidos del archivo de la cadena. Existen dos episodios que generan cierto misticismo y confusión entre los espectadores, quienes podrían considerarlos perdidos debido a su dificultad para encontrarlos en plataformas oficiales o televisión abierta. Uno de ellos es Adiós Inocencia, el cual fue uno de los más controversiales de La Rosa de Guadalupe, ya que estaba basado en el trágico evento del Parque El Colibrí cerca del poblado del Llano Grande, el 12 de julio de 2012, donde un grupo de jóvenes cristianos fueron a un recinto ubicado en el Estado de México, a una altura del kilómetro 56 de la carretera federal México-Puebla, para un retiro espiritual. Sin embargo, este fue atacado por un grupo armado, por desgracia 12 chicas entre ellas. 2 menores de edad fueron abusadas y despojadas de sus pertenencias. Para el 19 de julio la Procuraduría del Estado de México detuvo a los presuntos delincuentes, entre ellos un exmilitar y expolicía y 3 agentes más, los cuales confesaron con detalle todo lo que hicieron y fueron encarcelados. En el mes de agosto de 2012, durante los créditos del episodio La Edad de Merecer, se mostró un adelanto del siguiente, titulado Adiós Inocencia, el cual era claramente una historia basada de los hechos ocurridos en el Parque El Colibrí, por lo que los padres de las víctimas protestaron ante la falta de respeto que tenía Televisa al transmitir este episodio. Por ese motivo realizaron una carta para el presidente de la empresa y al productor de la serie, sin embargo no se las recibieron. Por lo que acudieron a la Secretaría de Gobernación para que interviniera, fue así como a petición del gobierno Televisa nunca lo sacó al aire, haciendo muy difícil su transmisión de manera oficial. Hasta la fecha se desconoce el estado actual en el que se encuentra, ya que Televisa no volvió a tocar el tema. Sin embargo, muchos argumentan que La Rosa de Guadalupe Perú sí transmitió este episodio en aquel país. Otro capítulo, que se considera perdido por razones desconocidas, es el episodio Una herencia responsable. Ya que si buscas información del mismo no encontrarás casi nada, pero en La Rosa de Guadalupe Wiki tienen registrado este capítulo, el cual aparentemente pertenece a la temporada 8 e iba a ser el capítulo 28. Sería estrenado el 6 de mayo del año 2015, sin embargo, por una misteriosa razón jamás fue transmitido, ya que en su lugar emitieron el episodio Un Rastro de Amor, un capítulo perteneciente a la 6ª temporada del año 2013. Pero de ahí en fuera no hay nada, ni la trama, ni imágenes, ni adelantos, ni siquiera en la plataforma ViX, donde está toda la serie. No existe ningún rastro de este capítulo y no muchos saben de la existencia de este episodio. Muestra el terremoto de 1985 y 2017. Pero La Rosa de Guadalupe no solo hace episodios mostrando sucesos trágicos o ridículos, también quiso hacer una especie de homenaje al terremoto de 1985 y 2017,
Dos sucesos importantes que han tenido un impacto muy grande en el país. Este especial fue emitido como una forma de rendir homenaje a las víctimas, así como para destacar la solidaridad del pueblo mexicano en momentos de crisis. El especial, titulado El Niño Milagro, se basa en la historia de un niño que se encontraba en el Hospital Juárez, uno de los edificios que se derrumbaron el 19 de septiembre de 1985, y fue lo más fielmente adaptado de las vivencias de Jesús Francisco Rodríguez Santamarina, conocido como el Niño Milagro, que sobrevivió al terremoto del 85, sino que también sobrevivió al del 2017, donde perdió su casa por el derrumbe que hubo en ciertas zonas de la Ciudad de México. Considerando así un verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe, durante la producción del capítulo el escritor Mario Aridgis se reunió con Jesús para que le narrara los hechos y así pudiera adaptarlo lo mejor posible. En el capítulo se puede ver que la producción tomó grabaciones reales de la época, narrado por el reportero Guillermo Pérez Verduzco para iniciar el episodio. El pequeño Jesús recién nacido estaba en el Hospital Juárez en el primer terremoto y su madre murió al caer 2 pisos y ser aplastada por una viga. De hecho, como dato curioso, él junto a otros 3 bebés fueron rescatados con vida a la semana de estar sepultado bajo los escombros tras el sismo. Sin embargo, lo que diferencia de La Rosa de Guadalupe es que en el capítulo, Jesús quedó con secuelas en la pierna por estar tanto tiempo bajo los escombros, por lo que queda cojo toda su vida, mientras que en la vida real Jesús aseguró en una entrevista en 2016 que fue operado 8 veces. Pues le quedaron secuelas mucho más graves que las que se muestran en el episodio. El capítulo muestra que le encontraron una medalla de la Virgen al niño, pero según él, eso pasó de verdad, ya que Jesús Francisco narra que cuando lo rescataron lo encontraron con esa medalla en la mano, sin saber cómo llegó ahí. Desde bebé él vivió con sus tíos, quienes se convirtieron en sus padres, ya que el padre de Jesús no podía hacerse cargo ya que tenía 3 hijos más. En el 2017 él vuelve a tener otra experiencia más con el temblor, ya que el edificio donde vivía quedó severamente dañado perdiendo su hogar. Tras ese suceso tuvo que vivir en una casa de campaña, pues no podía regresar al edificio ya que este sería derrumbado. Y aunque se sabe que él tiene una esposa e hija con la que no vivía, en La Rosa de Guadalupe omiten ese hecho, y en cambio el personaje de Jesús se enamora de una de las mujeres damnificadas, aparte que los hermanos que él no menciona en la vida real, se aparecen en este capítulo para culparlo de la muerte de su madre. Incluso en La Rosa de Guadalupe, Jesús es tomado por un héroe que ayuda a su comunidad, al querer rescatar objetos de valor sentimental para sus vecinos, pero es arrestado. Al poco tiempo lo liberan y los vecinos lo toman como un héroe, por lo que Jesús Francisco busca fundar una asociación civil para encontrar los fondos necesarios para la recuperación del edificio. Lo curioso es que esto nunca sucede en la vida real. Otro capítulo que aborda sobre un terremoto fue el de Puebla del año 2017, titulado La Caja de Galletas, que fue el segundo capítulo basado en este trágico acontecimiento, donde una pareja de Puebla pierde su casa durante el sismo, por lo que se van a vivir a la casa de unos parientes, pero estos después de un tiempo comienza a haber problemas entre ellos. La Rosa de Guadalupe, como siempre, quiso hacer un capítulo reflexivo sobre un acontecimiento trágico mostrando el lado más cruel del ser humano pero también su lado más solidario. Antitelevisa 2008. Antitelevisa 2008 era un canal de YouTube que subía contenido criticando a Televisa y diferentes programas que transmitían en la televisora desde el 2008. En sus videos utilizaba un avatar de Farfur, una parodia palestina de Mickey Mouse hecha por los pioneros del mañana. A pesar de haber tenido una cantidad significativa de suscriptores, dejó de subir contenido por razones desconocidas. En 2015 regresó con una nueva cuenta, esto es porque él nunca lograba recordar su contraseña de su cuenta antigua, donde empezaría a tener una gran fama hasta que se convirtió en un usuario polémico, sobre todo por su serie de críticas a La Rosa de Guadalupe, destacando lo malo que había en sus episodios.
ya que utilizaba un enfoque irónico y humorístico para resaltar lo que consideraba fallas, clichés y tramas absurdas en las producciones de Televisa. Estos videos exponían la falta de realismo en las tramas de La Rosa de Guadalupe, donde los episodios eran presentados como exagerados o desconectados de la realidad cotidiana, así como la baja calidad de los guiones y actuaciones, con diálogos repetitivos o poco creíbles. El sensacionalismo que tenía en cada uno de sus capítulos, criticando cómo Televisa utilizaba historias impactantes o dramáticas a través de La Rosa de Guadalupe para atraer a la audiencia. Incluso el impacto negativo en la audiencia, pues señalaba cómo algunas de las tramas podían influir negativamente en la percepción de temas sociales al simplificarlos o tratarlos de manera superficial. Con el tiempo Antitelevisa abandonó por motivos desconocidos su canal en 2020, posteriormente lo vendió a otro usuario llamado Cinema en tu Casa, ya que se especula que fue porque a mediados del 2016 empezó a tener varios detractores que lo acusaban de tener contenido monótono y repetitivo por la extensa serie de los 10 peores episodios de La Rosa de Guadalupe, que casualmente fue uno de los más populares de su canal y que actualmente cuenta con una lista de reproducción hecha por el mismo canal que vendió y por otro canal que resubió el contenido de Antitelevisa 2008. La razón de su desaparición aún sigue siendo un misterio, aunque algunos mencionan que fue por motivos económicos, otros porque ya tenía conflictos con otros usuarios como Retroblogs y Mamonimus, siendo este último el que expuso varios datos negativos de Antitelevisa 2008. Y otros más extremos apuntan porque Televisa le borró su canal original o que borraba sus videos por reclamaciones de derechos de autor y eso no le permitía seguir subiendo este tipo de contenido. Sin embargo, muchos de sus videos todavía circulan en la red y son recordados por su estilo crítico y satírico, sirviendo como un testimonio del descontento de ciertos sectores del público con el contenido de Televisa durante esos años. Capítulos que la gente recuerda. Hace mucho vi un episodio sobre una pequeña que trabaja de payasa en la calle o algo así, y uno de sus colegas más grandes intenta abusar de ella. Vi uno que no está del todo mal, o sea fuente de memes, este trata y tiene trama de como de una tipo narconovela jaja, de una niña que la acosaba a un narco en su pueblo y su mamá la manda con su padre, quien en realidad es un capo en la ciudad y pues esta se lo deja y con el tiempo el padre se encariña con ella y le enseña a cómo defenderse, para no spoilear véanlo, si está entretenido la verdad. Los episodios en donde una persona llega a ver la aparición de la Rosa Blanca, recuerdo uno donde una chica estuvo a punto de hacer un incendio y vio cómo aparece la rosa y por ende pierde la cordura y la encierran en el manicomio y terminaba el episodio con las palabras vi una rosa, y la verdad me dio cosa verlo y ya no volví a verlo otra vez. También recuerdo uno donde un chico hace pedazos la rosa y el lugar fue en una fuente que si no me falla la memoria, tenía tallado la imagen de la Virgen y la rosa volvió a aparecer y fue otra vez destrozada por el chavo. Había un episodio en donde una niña le hacía bullying a otra niña gordita hasta incluso le puso un chicle y al pasar el tiempo ella fue a una universidad en donde curiosamente estaba la niña que la molestaba en el kinder. Conoce a su hermano y planea una venganza, él la quería mucho y hasta lo golpeaban por ella, bueno al final el chico se termina desviviendo. Este episodio lo vi de niña realmente me sentí muy mal. Hay un episodio súper turbio que lo vi hace muchísimos años, de una señora que una tarde va a pasear en carriola a su hijo por el parque y en un imprevisto se lo roban. Este bebé se queda con unas personas que utilizan ancianos para pedir limosna y durante toda su niñez lo ponen junto con una viejita en una rotonda a limosnear. Su familia biológica adopta a una niña y la crían hasta que llega a ser adolescente. El vato ahora limpia vidrios en un semáforo y se enamora de la hija que adoptaron sus papás. La cosa es que la empieza a coquetear y no recuerdo pero llega a la casa de la morra, o sea la de sus papás y bueno la mamá lo reconoce y le dice al esposo que probablemente es su hijo. Entonces la mamá va a la casa del chavo y la viejita con la que se crió le confiesa que sí es su hijo,
entonces ella y su esposo le dicen al chavo que es su hijo y que la morra a la que se estaba ligando era su hermanastra. Total, permiten el noviazgo y el chavo y la viejita se van a vivir a la casa de los papás. Me dejó súper extrañado ese capítulo, solo lo vi 2 veces en televisión, la primera vez quizás por el 2010 o 2011 y la segunda en el 2015. Yo vi uno donde unas niñas estaban jugando a las escondidas mientras sus mamás estaban platicando, y les decían que no se alejaran porque se las iban a robar. Entonces, ya que dejaron de jugar, preguntaron dónde estaba una niña que jugaba con ellas, porque no sabían dónde se escondió. La dieron por perdida, pero la madre seguía buscándola. Le dieron la noticia de que un hombre se mudó a una casa del mismo barrio. Le dijeron rumores a la señora que apenas salió de la cárcel porque secuestraba niños. Decidió que lo tendría bajo secuestro hasta que apareciera su hija. Llamó al vecino para darle la bienvenida al vecindario. Lo invitó a su casa y le dio un pastel que tenía algo para dormirlo. Pasaron los años, la hija volvió a aparecer porque su padre biológico se la llevó a vivir con él. El capítulo más bizarro que he visto es el de Ballena Azul y el de una chava que tenía un novio y el novio la engaña con su propia mamá. Y ella, para vengarse, se acuesta con su propio papá de ella. Turbio. La Rosa de Guadalupe y el Teletón. El Teletón ha sido conocido por ser una organización sin fines de lucro que sirve a personas con discapacidad, ofreciéndole una atención integral y de calidad a las personas que lo necesiten, pero en los años recientes esta fundación tuvo bastantes polémicas y escándalos, sobre todo en el 2014 por el discurso de Eugenio Derbez, el cual hizo que aumentara el número de detractores, los cuales han acusado de ser un fraude, debido a que el Teletón hace uso mediático del problema de discapacidad, aprovechándose de niños con diferentes problemas físicos como un estereotipo de caridad, permitiendo de esa manera la evasión fiscal y el desvío de recursos públicos del gobierno. Esto se basa principalmente porque el Estado mexicano ha abandonado por completo a las personas con discapacidad, desviando los recursos públicos hacia una organización con carácter privado. Por ese motivo, en redes sociales se ha llenado de mensajes que piden no donar al Teletón, argumentando que las personas con discapacidad no necesitan donaciones, sino el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, ha habido casos en los que testimonio de diversas personas apuntan que en las escuelas han obligado a los estudiantes a donar pidiéndoles ciertas cuotas. Investigaciones periodísticas han apuntado sobre todas las irregularidades que este centro privado ha tenido en cada una de sus instalaciones en todo el país. Este tipo de críticas han aparecido en videos de YouTube por diferentes usuarios, que por cuestiones de censura algunos les han borrado sus videos, pero los que quedan tienen comentarios divididos entre los que los defienden como de los que están en contra, ya que por experiencias personales o de algún conocido cercano, saben que esta institución no es lo que dice ser en los comerciales o en los eventos cada año. Mucho se ha criticado La Rosa de Guadalupe por sus capítulos polémicos y escandalosos, pero también por el hecho de que ha defendido en varios capítulos al Teletón, ya que en sus episodios dedicados a este lugar dan a entender que la gente no quiere apoyar y que solo las personas de mal corazón piensan que el Teletón es una especie de estafa, y que no sirve para apoyar a las personas discapacitadas, mostrando que todo lo que se ha argumentado en contra del Teletón son mentiras a calumnias, culpando a la misma población que estas personas no puedan recibir la ayuda. Pues en el episodio Alas de un Ángel es un claro ejemplo de esto. Y no conforme con esto, puso de presentadora del capítulo a una actriz y cantante que ha tenido diversos escándalos, pero el episodio que dio un mensaje más directo a la población fue Unido por el Amor, el cual muestra a un tipo que no creía en el Teletón, pero un accidente provoca que él caiga en una situación similar para que él crea que todo lo que hace el Teletón es cierto. Es decir, la Virgen consideró que era bueno que el protagonista recibiera un tiro de la nada como castigo solo por no donar al Teletón. El capítulo, en vez de generar sensibilidad entre la población, lo único que desató fue más críticas entre los televidentes e internautas.
Capítulos anti-aborto. Estos episodios son los que más generan críticas y memes, pues hay opiniones bastante divididas entre los que están a favor y los que están en contra, pero conociendo cómo este programa era más que evidente que estaría a favor, y eso no es malo, lo malo es la forma en la que aborda estos temas. El más conocido fue el capítulo de Lupito del año 2012, que quiso hacer conciencia entre los jóvenes, pero más que concientizarlo solo provocó burlas y reacciones negativas por poner un feto con voz para dar lástima, y caricaturizando la cruda realidad sobre los embarazos en adolescentes y sobre todo en los no deseados. Culpando incluso a los hijos, menos a los padres que por ser tan estrictos y prohibirles, hacen que sus hijos busquen todo a escondidas sin medir las consecuencias de sus actos, sin siquiera mostrar que los padres también son responsables de la rebeldía de sus hijos por la poca comunicación que tiene con ellos y encima preocupándose más por el que dirán. De hecho, ese capítulo ha tenido varias video reacciones, el más famoso fue hecho por el YouTube Misa Sinfonía, el cual da a entender que este capítulo estaba un poco adelantado a su época por la temática del mismo, pero por desgracia no le dieron la seriedad que debían darle. Otro capítulo que no fue bien recibido por el público fue uno titulado Un error llamada María Cayetana, el cual también habla de este tema, pero desde otra perspectiva, pues en el capítulo una madre le confiesa a su hija que no la quería tener, pero no pudo abortar, así que la joven se siente terrible por lo que le dijo su madre. Este capítulo no ha sido muy bien recibido, pues en redes sociales la producción de Televisa comenzó a recibir mensajes de grupos feministas, quienes piden que no se metan con este tipo de tema, pues son una serie con mucha influencia y con tendencia religiosa. Sin embargo, los que gustan de este programa defienden este tipo de capítulos pues consideran que deberían estar agradecidos de que La Rosa de Guadalupe toque estos temas, abriendo mucho más este debate polémico. Pues no son los únicos episodios que hablan embarazos en adolescentes, ya que capítulos como La Mala Vida, El Regreso de un Ángel, Juramento de Odio, Cerca del Cielo, Claro que te amo, entre otros pueden ser contradictorios con este tema, ya que incluso los hijos son los que pagan los platos rotos por las acciones equivocadas de sus padres. Capítulos trágicos. La Rosa de Guadalupe es conocida por abordar temas dramáticos y, en muchos casos, trágicos. Aquí algunos ejemplos. El Coco. Este episodio fue transmitido el 5 de diciembre del 2018, nos muestra la historia de una menor de edad que es abusada por su profesor. Este hecho se trataría del caso del Colegio de México Marcelino de Champagnat, donde el profesor Raúl Armando violentó a 33 niños. Muñequita de porcelana. Por increíble que parezca, este capítulo estuvo basado en el caso de JonBenet Ramsey, uno de los casos sin resolver más importantes de la historia, y que la pequeña modelo de tan solo 6 años fue privada de la vida en 1996. Mi princesa es un capítulo muy recordado por las grandes actuaciones de Arturo Peniche y Allen Yule, dos actores reconocidos en México. Dicho episodio impactó mucho en su momento por la crudeza de la historia, ya que nos muestra hasta dónde puede llegar una mentira. Ya que el padre de una chica que hace una declaración falsa por abuso, toma venganza por su propia mano eliminando al supuesto culpable de una manera cruel, pero cuando descubre la verdad, la situación se le sale de las manos. La puerta correcta. Esta podría ser uno de los episodios que más polémica generó en su momento, ya que el capítulo está basado en el tiroteo que sucedió en el Colegio Americano de Monterrey, México del 2017, ya que un estudiante de 16 años cometió el delito contra su profesora y compañeros, para después desvivirse. Los motivos por el cual lo hizo son desconocidos, aunque se sospecha que fue por una enfermedad mental. El episodio relacionado con este trágico acontecimiento que salió al aire el 30 de septiembre del 2019 cuenta sobre la historia de Miguel, un niño que al no tener el suficiente cariño y protección de sus papás desarrolla el odio por sus compañeros y atenta contra ellos. Otro episodio trágico fue el de Resurgir, el cual se basó en el caso de Alex Skeel, un entrenador de fútbol británico,
quien sufrió de violencia doméstica por parte de su novia a niveles muy alarmantes, pues su maltrato fue tanto psicológico como físico, al grado que la policía tuvo que intervenir para rescatarlo. Fue el 13 de noviembre del 2019 cuando se estrenó esta producción que habla de la vida de Diego, quien luego de ser desalojado de su casa se muda con su novia, pero ella lo maltrataba y vive una pesadilla que pone en riesgo su vida. Sin embargo, no solo hay episodios basados en maltratos o misterios sin resolver, también hay de asesinatos, pues capítulos como El Corsario, Crónicas de un grito y Prueba de fuego, nos muestran casos de crueldad humana, pues tal parece que la maldad del ser humano no tiene límite y en este caso, La Rosa de Guadalupe ha adaptado temas bastante delicados a la pantalla chica. Adolescentes fingen secuestro inspirado en La Rosa de Guadalupe. Parecería que La Rosa de Guadalupe no influye en la vida de los adolescentes, después de todo es un programa que nadie se toma en serio, o al menos casi nadie. Ya que en esta ocasión a una chica de secundaria en Chihuahua de nombre Nayeli de tan solo 13 años de edad, se le ocurrió una idea después de haber discutido con su mamá y no fue cualquier pensamiento adolescente de irse de casa, sino que fue más allá. Después de todo tenía que sacarles provecho a sus padres después del tremendo coraje que le hicieron pasar y obviamente sentía que su madre merecía un castigo que jamás olvidaría. Nayeli junto con sus dos amigas Lisbeth de 14 años y Alondra de la misma edad, en recreo maquinaron todo el plan, que era fingir el secuestro de Nayeli para que los padres pagaran la cantidad de 25,000 pesos para su rescate, ya que con ese dinero tenían pensado comprar ropa y celulares. La primera llamada la realizaron después de la escuela, para dar aviso al padre que tenían a Nayeli. La segunda llamada y tercera llamada le pidieron 25,000 pesos por la liberación de la chica, pero nunca especificaron en qué banco debían depositarlo, por lo que la cuarta llamada las amigas de Nayeli avisaron que ya no la tenían consigo porque no pagó el rescate. El padre de Nayeli reportó el secuestro de su hija ante la fiscalía, iniciando una carpeta de investigación para su localización. Esa misma noche, Alondra habló con su novio para pedirle que a ella y sus amigas las dejara pasar la noche en su casa y quedaron de verse en una plaza comercial, pero cuando el novio de Alondra se entera de todo su plan, él reporta los hechos a las autoridades y estas fueron detenidas. Las tres adolescentes fueron presentadas ante los medios. Cuando le preguntan a la autora intelectual cómo se inspiró para hacer un autosecuestro, ella únicamente argumenta que su idea se basó en La Rosa de Guadalupe. Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar, echando la culpa no solo al programa sino a Televisa por permitir transmitir capítulos para darle ideas a los jóvenes de cómo cometer un crimen. Adicciones en sus capítulos. Y hablando de malas ideas, La Rosa de Guadalupe no solo ha mostrado todo tipo de adicciones existentes, sino también unos nuevos que ni siquiera se sabía que existían. En el capítulo del año 2012 titulado Dale Play y a Volar, muestran que existe una droga auditiva a través de la música psicodélica y aunque sí hay ciertas canciones que estimulan el cerebro, los efectos que causan no son ni parecidos a lo que hace una sustancia ilícita. En el programa, los personajes sufrían de viajes después de acostarse y escuchar diversos tipos de sonidos. Algo realmente extraño para un capítulo que quería mostrar las consecuencias de las adicciones. De hecho, este capítulo fue el que más llamó la atención en su momento por el público, debido a que nadie entendía cómo podría existir algo de esa índole, dividiendo opiniones entre el público que sigue este programa. Sin embargo, el episodio que fue algo realmente desagradable y bastante bizarro se titula Beber por los ojos, originalmente conocido como eyeballing, una moda que únicamente estaba presente en sectores pequeños de Estados Unidos e Inglaterra, pero gracias al Internet y este programa, este tipo de adicciones se extendió a países de habla hispana. Este tipo de práctica se comenzó a hacer en las fiestas universitarias del Reino Unido, de manera que los jóvenes de esa manera podían tener un subidón o
Emborrachamiento inmediato. Los efectos del alcohol se duplican así como la intensidad y la rapidez, pero a la vez sufren un intenso escozor y ardor en los ojos. Pero lo que no sabían es que, al beber por los ojos, una persona puede llegar a quedarse ciego. Asimismo, también se llegó a hablar de los famosos tampones con vodka, en donde se buscaba que las chicas pudieran tomar alcohol sin que sus papás las descubrieran, vía rectal o vaginal. Este tipo de adicción se originó en Estados Unidos, donde es conocido como slimming, pero que en Alemania, en la ciudad de Tuttlingen, también se popularizó esta práctica, donde los jóvenes lo usaban para producir embriaguez de forma inmediata y evitar apestar a alcohol. Sin embargo, los agentes sanitarios han advertido que el efecto que puede producir el alcohol en las partes íntimas, más que producir embriaguez, puede afectar esas zonas como laceraciones y hemorragias, e incluso puede provocar infecciones inflamatorias muy dolorosas. A pesar de que La Rosa de Guadalupe quería mostrar los daños que ocasiona este tipo de prácticas, más que dar una lección, le dio una idea más a los jóvenes de cómo emborracharse, ya que, aunque el método empezó en Estados Unidos y parte de Europa, en México se registró este caso en el 2013, mismo año que se emitió dicho episodio. Y esto duró hasta el 2018, donde se registró 345 pacientes que fueron atendidos por el consumo de alcohol vía mucosa. Pero no solo se les ha criticado por mostrar la preparación de las aguas locas o azulitos de dudosa procedencia, también muestra cómo puede afectar a las personas que consumen ciertas sustancias peligrosas. El capítulo Como un zombie enseña los efectos que puede causar el crocodil, de una manera burda, ya que los efectos reales de esta droga llegan a quitar el conocimiento de las personas, volviéndolas literalmente un zombie, mientras que en el capítulo no muestran esto. O como el capítulo de La Mona, el cual quiere mostrar las consecuencias de esta droga a través de dos chicas de bajos recursos que lo consumen de manera explícita, incluyendo su preparación. Una de ellas termina mal. O como el episodio Enemigo en Casa, el cual fue muy controversial, pues el propio programa enseña cómo preparar la droga con jarabe para la tos. O como el episodio Sales de Baño, lo más oscuro, mostrando cómo un adicto usa una nueva droga más potente hechas con sustancias de las sales de baño, pero estas lo vuelven más agresivo al punto de lastimar de forma violenta a su pareja, al igual que el caso anterior enseña cómo preparar esa mezcla. Algunos espectadores han señalado que, aunque el mensaje final intenta dar una lección para evitar las drogas, la forma en la que presenta los capítulos sobre el consumo de esas sustancias, especialmente en episodios centrados en adolescentes, podría no ser siempre la más adecuada. Lucra con los casos más dolorosos que han pasado en México. Quise dejar este tema al final, pues aunque puede ser parecido al puesto anterior de los temas trágicos, la realidad es que este es diferente, pues se ha sabido que La Rosa de Guadalupe ha lucrado con diferentes casos sin importar las repercusiones que tendrán las víctimas, pues a diferencia de programas como Lo que callamos las mujeres o Mujer, casos de la vida real, donde la propia población envía sus casos en el anonimato, La Rosa de Guadalupe toma los casos sin el permiso de nadie. Y crea sus episodios, a veces cambiando los nombres, otros modificándolos un poco, pero llegan a sonar parecido a los nombres originales, por lo que el televidente se da una idea de quién están hablando. No solo porque los casos los retratan casi tal cual a como pasaron los hechos reales, sino que exponen los nombres casi reales de las víctimas sin su consentimiento. Entre estos capítulos tenemos el de la guardería ABC. Este capítulo fue demasiado polémico, pues no solo mostró de qué lado estaba la televisora, sino que encima contó la historia a conveniencia de que los culpables no fueran expuestos, y aparte lucró con el capítulo. Dicho episodio fue el número 46 y se titulaba Angelito de mi guarda, el cual se basó en la tragedia del incendio de la guardería ABC, lugar donde ocurrió la terrible desgracia en el año 2009, en Hermosillo, Sonora, dejando un saldo de 49 niños fallecidos y 106 heridos, algunos hasta de quemaduras graves, todos teniendo un rango de edad de meses hasta los 5 años de edad. Esto ocurrió porque el incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora se propagó muy rápido hasta la estancia infantil, el cual carecía de detectores de humo, extintores y salida de emergencia.
por lo que vecinos, entre ellos Francisco López Villaescusa y su padre Héctor Manuel López, abrieron boquetes en los muros para que fuera más rápido el rescate. Esto trajo como consecuencia secuelas físicas y mentales tanto en los niños que sobrevivieron, como los padres que perdieron a sus hijos ese trágico día. En la actualidad, a pesar de que el gobierno indemnizó a las víctimas, no se ha sentenciado a ningún responsable por la tragedia, cosa que los padres han manifestado que en México no existe la justicia. La razón del por qué La Rosa de Guadalupe fue demasiado criticado a pesar de su intento de homenaje a las víctimas, fue porque ponían a los padres de los niños como los principales responsables por no revisar las guarderías cuando nada tuvieron que ver con las irregularidades que presentaba la guardería. Cambiaron casi toda la historia dejando mal parados a los papás por meter a sus hijos en esa instancia infantil y no al Estado por regularlo, y encima no mostraron cómo dos trabajadores hicieron más que los bomberos para rescatar a los niños. Este capítulo no está disponible en YouTube, solo se puede encontrar en ViX. Otro de estos casos fue de Calcetitas Rojas. Este es otro episodio que causó gran revuelo e indignación entre la población, pues muchos activistas y organizaciones civiles pidieron a Televisa que retiraran el capítulo, ya que era una ofensa a la víctima que aún en ese momento estaba sin identificar. Este polémico episodio está basado en el caso de Lupita, quien fue privada de la vida el 18 de marzo de 2017 en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, por una pareja conformada por la madre de la menor y el padrastro, quien la maltrató hasta sus últimos días y, por consecuencia, fueron detenidos y sentenciados a 88 años de prisión, gracias a la activista Frida Guerrera en colaboración de familiares que reconocieron el retrato hablado de la niña, pudieron dar con los culpables, darle un nombre y una identidad a la pequeña, pues ella estaba sin registrar. Por ese motivo, para evitar que fuera enviada a una fosa común, la sepultaron en el Panteón Galloso, en el Parque Memorial de Naucalpan, en Estado de México, donde finalmente descansan sus restos. Tal parece que el caso estaba cerrado y todo se calmaría, pero la polémica revivió este mismo cuando La Rosa de Guadalupe transmitió este episodio, ya que en este nos muestra la historia de una chica que encuentra el cuerpo de una niña con signos de violencia y hará todo lo posible por dar con los culpables, algo parecido a lo que la activista Frida hizo en su momento. Sin embargo, usuarios de redes sociales y la activista que documentaron el caso manifestaron su descontento con el episodio, ya que la televisora estaba lucrando con un caso muy doloroso. Por su parte, Frida Guerrera comentó que dicho capítulo fue preocupante en el sentido de que algo como ese caso fuera transmitido en un programa que, más que darle la voz a la víctima, solo lo ridiculiza y hace una parodia, tocando con poca ética la problemática de violencia en la que vive nuestra sociedad, e incluso en sus redes sociales fue portavoz de la tía de Lupita y exigió a Televisa que retirara el capítulo de su programa, ya que la tía de la pequeña jamás dio su consentimiento para que grabaran y transmitieran el caso, pues se hizo un llamado a Televisa para que dejara de lucrar con el dolor de la familia de la niña y estuviera revictimizándola a través del episodio. Otro episodio que fue bastante polémico fue el número 88 titulado Prueba de Fuego, el cual se basó en el caso del menor Christopher Raimundo Márquez Mora, un pequeño de 6 años, quien fue desvivido el 14 de mayo de 2015 en San Guillermo, Chihuahua, por 2 primos y 3 amigos de entre 12 y 15 años, quienes le tomaron de la mano para jugar a los secuestradores y que tras una larga e indescriptible tortura a forma disque juego, acabaron con la vida del menor. En dicho capítulo, 5 niños hablan con una psicóloga sobre el asesinato de su primo de 6 años. 2 hermanos le cuentan a la doctora que sus padres los maltratan y que odiaban a su primo porque su madre siempre hablaba mal de ellos con sus padres, dando a entender que los culpables del asesinato del niño fueron sus padres y no los menores de edad, que en la vida real son unos asesinos que merecían pagar con la cárcel. Sin embargo, los familiares del menor fallecido iniciaron una demanda penal contra Televisa y la producción de la serie por cambiar la versión de los hechos, ya que no se dio autorización para llevar a cabo este episodio. Hasta la fecha, Televisa no ha hecho ningún comentario sobre esta demanda.
Otros capítulos con los que ha lucrado el programa basado en casos muy dolorosos fue el caso Rubí y Marisela Escobedo, el cual no ha tenido justicia, también el capítulo basado en la discoteca News de Bain, llamado Salida de Emergencia, el cual fue muy criticado por narrar una historia diferente a lo que pasó. Y lo peor de todo es que la lista de fallecidos fue retomada en la versión original de la historia televisada, pero después se retiró del final del capítulo, por las exigencias de los padres de las víctimas de aquel operativo fallido. También hay un capítulo llamado Mi Tesoro, del caso de Devani Escobar, el cual también tuvo muchas repercusiones en redes sociales, sobre todo en los colectivos feministas que acusaban a la televisora de mentir con la historia de Devani y lucrar con su final trágico. También otro capítulo que resaltó en internet en su momento fue el episodio 10, titulado Héroes, el cual se basó en la explosión del Hospital Materno de Coajimalpa. Este capítulo lo catalogaron como una parodia a una desgracia real, incluso este hecho fue comparado con el caso de la guardería ABC, pues el hospital quedó en ruinas por la explosión de una pipa, donde varias personas, entre ellas una enfermera que perdió la vida al proteger a un bebé en una incubadora, y sus compañeros que ayudaron a sacar la mayor cantidad de bebés, lograron salvar varias vidas. Este capítulo no homenajeó como era debido a los verdaderos héroes reales que ayudaron, omitieron incluso varios detalles del caso. En algunas ocasiones, las familias de las víctimas o personas involucradas en eventos representados en el programa han expresado su descontento por la manera en que sus historias fueron tratadas. Estas reacciones han amplificado las críticas de que La Rosa de Guadalupe está más enfocada en el entretenimiento que en tratar los temas de forma ética y responsable, lucrando al final del día con este tipo de historias con el morbo de la gente que sintoniza este programa, aumentando su rating y sus ganancias a costa del dolor de las víctimas.